Este es un programa VTR. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Hay una serie de discusiones que han estado presentes en todo el proceso de descentralización, pero sobre todo en lo que va a significar la elección de los gobernadores regionales. Muchos hablan de ciertos fantasmas que rondan, como por ejemplo que no todo va a quedar resuelto con esta nueva normativa. ¿Qué pasa con la transferencia de las competencias, las atribuciones que van a tener estos organismos? Bueno, hay mucho de conversar que tiene que ver con esto y precisamente cómo se está materializando todo este proceso. Es por eso que nos acompaña en el día de hoy Felipe Salaverry, que es el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, ente clave y relevante en todo este proceso, me imagino, y con muchos desafíos por estos días. Así es, Viviana, un placer de compartir y tal como tú señalas, en este seminario que ha sido una experiencia formidable, que viene a culminar un primer año de trabajo en el fortalecimiento de esta ley de fortalecimiento a la regionalización y también la elección de gobernador regional. Y tú lo señalas muy bien. De repente surgen voces que de manera irresponsable señalan o inventan que el gobierno estaría detrás de tal o cual camino para posponer la elección de gobernador regional. Este propio seminario, yo lo dije en mis palabras al inicio del seminario en que hemos compartido con los gobiernos regionales, con autoridades, con académicos, yo lo señalé. Este seminario, este encuentro es la más fiel instancia del profundo compromiso del presidente de la República con el proceso de descentralización y con la elección que está mandatada por ley para octubre del año 2020. Así que no solo rechazar los fantasmas, sino pedirle también a los parlamentarios que actuemos con responsabilidad. Nos hacemos cargo, sí, de la mirada crítica, de la calidad de la ley que fue aprobada por el Parlamento. Tiene ripios que nosotros en el trabajo administrativo anticipado estamos corrigiendo. Subsecretario, entonces, para ser bien claros y precisos en este tema, ¿no hay posibilidades que en esta administración se postergue la elección de los gobernadores regionales? La decisión del presidente de la República es cumplir fielmente con lo que la ley del 2017 que aprobó el Parlamento señala que la elección es en octubre del año 2020. Ahí precisamente también está la figura del delegado presidencial y el análisis ha estado en qué atribuciones, qué relación va a tener con el gobierno central versus las capacidades y precisamente el rol que tiene el gobernador regional. Sí. ¿Qué pasa con esta doble figura en una región? Bueno, hay varios temas que efectivamente en nuestra cultura muchas veces dependiente de una cultura centralizada, de esperar siempre que el gobierno central nos resuelva los problemas, aunque estemos en Arica, aunque estemos en Magallanes, esperar muchas veces que el Estado intervenga con inversión pública para colaborar. La decisión del presidente de la República y de fortalecer el trabajo de las regiones, el presidente, cualquiera que éste sea, va a tener en esta nueva administración del Estado a nivel regional con una delegación presidencial. La propia ley señala, y aquí también lo hemos señalado con mucha responsabilidad, a mí me sorprende cuando dice, mire, ¿y cuáles van a ser las atribuciones del gobernador regional? ¿Y qué presupuesto va a tener? Perdóneme, la propia ley señala exactamente cuáles son todas las atribuciones del gobernador regional y cuáles son las menores atribuciones que tiene el delegado presidencial. El delegado presidencial, para que nuestros televidentes lo comprendan, lo señala la propia ley, va a tener bajo su mandato la jefatura de las policías, el orden público, la seguridad interior del Estado en la región. Las situaciones de catástrofe las va a enfrentar el delegado presidencial. ¿Y qué tiene el gobernador regional? Desde la presidencia del Consejo Regional, la administración del presupuesto de la región, la jefatura de todos los servicios de la región. Es decir, el gobernador regional va a tener a su cargo
la administración de toda la región. Los temas donde surgen algunos elementos de contradicción y que uno tiene que mirar, observar, para que cuando esto esté en práctica y en régimen a partir del año 2021, no se produzcan duplicidad de algunas funciones. Y nosotros estamos constantemente mirando en qué situaciones se pudiese producir, como por ejemplo, si un gobernador regional tiene la competencia de mejoramiento de caminos básicos, va a tener, y siendo el jefe del servicio, puede que haya una duplicidad en alguna de esas funciones con la Seremía de Vivienda o el Serviu de una región determinada. Esos elementos nosotros los estamos mirando, vamos a modelarlos cuando en el año 2020-2021 se transfieran competencias a los gobiernos regionales, para que cuando esta ley esté en absoluto régimen a partir del año 2022, estos temas estén ya resueltos. Y un tema que también ha estado en el análisis es un poco la problemática o los prejuicios que se dan, por ejemplo, cuando un alcalde que tiene una sintonía política con el gobierno de turno va a pedir recursos o poder ejecutar algún tipo de programa o solución, y que se entienda ahí que hay una cierta facilidad que le da precisamente por una sintonía o por una cierta tema que tiene que ver más bien con lo político. ¿Cómo está resuelto eso respecto a lo que va a pasar con los gobernadores regionales? Porque efectivamente puede haber un gobernador que sea de la oposición y en otro caso uno que sea del oficialismo, y van a tener que ahí resolver temas, usted lo decía, el presupuesto, los servicios. ¿Cómo se va a trabajar eso? Claro, puede que el gobernador regional efectivamente no sea parte de la coalición del gobierno central. Del gobierno central, claro. Puede que los alcaldes de esa región, incluso eventualmente todos, no sean parte de la coalición de ese gobernador regional. Porque también recordemos también que los municipios dependen de su relación con el gobierno regional. Desarrollan mucha labor. Acabamos de estar en Magallanes y los alcaldes decían, mire, la relación en una zona tan alejada, tan extrema como la región de Magallanes, su relación más que nosotros con la Subdere es directa con el gobierno regional. Bueno, para evitar eso, la propia ley establece marcos presupuestarios, y nosotros estamos hoy día en el proceso de redacción de ese reglamento, para evitar que el color político de una autoridad perjudique a quien tenga un color distinto. Lo que busca esto en el tema presupuestario es que la distribución de los recursos no tenga que ver con la tienda política a la que responde un gobierno determinado de carácter regional. Son temas que cuando esté en pleno ejercicio la ley vamos a ver cómo efectivamente funciona, pero al menos en el espíritu de la legislación y en la redacción de los reglamentos se resuelve con estos marcos presupuestarios. Obviamente en nuestro país, como ocurre en el resto del mundo, hay regiones que son más ricas que otras desde el punto de vista de lo que se puede explotar, de la cantidad de empresas que hay, y también ha existido la idea de que exista una cierta colaboración de una región que tiene mayor potencialidades con otra que puede ser mucho más escasa en un sinfín de aspectos que se puedan explotar. ¿Cómo se va a trabajar eso, pensando en esta autonomía, en que no queremos tal vez una región que está al lado de otra y que tenga mucha más riqueza y que precisamente tenga una al lado que esté en una situación mucho más compleja desde ese punto de vista? Pero ¿sabe ahí y lo decía, lo comentábamos también con el programa de Naciones Unidas, con el PNUD, que nos ha colaborado en este proceso? Es evidente que las 16 regiones son distintas. Es evidente que algunas tienen una vocación productiva en un sentido, otras tienen menos vocación productiva y son más dependientes de la inversión pública. Incluso aquellas que son más dependientes de la inversión pública tienen diferencia entre ellas. Sí, claro. Porque hacen un mejor uso de esa inversión pública. Un claro ejemplo es Magallanes, que de la inversión pública que recibe a través de los planes de zona extrema ha hecho de su región
una buena región desde el punto de vista de su desarrollo, tanto de capital humano como de su desarrollo productivo. Otras, como Arica, Parinacota, ha tenido un uso menos eficiente de los recursos de inversión pública. Lo que buscamos al final del día es que los procesos de descentralización no signifique la falta de solidaridad entre regiones. Entre regiones y entre comunas. La propia ley establece, y uno muchas veces colabora en aquello, para que municipios al interior de una región se junten, se asocien para resolver problemas de manera común. Hay matrices productivas en regiones que no son la misma, estando regiones colindantes por distintas razones. Por lo tanto, el desarrollo asociativo de las regiones también debe ser un punto de inflexión. Y en ese desarrollo asociativo hay algunos que están y ven con buenos ojos las macrozonas, otros no. Esa reunión que precisamente busca empujar y generar más fuerza para poder avanzar en una cierta línea. ¿Qué visión tiene usted respecto a eso? A mí me sorprende muchas veces cuando las personas creen o creemos que la sola conformación de un territorio va a resolver mis problemas. Y ahí hay una mirada con mucha responsabilidad. La sola atomización de un territorio, mire, yo creo mi comuna y me separo de esta, entonces ahora sí voy a poder resolver mis problemas, no es tan así. Yo creo que uno debiera tender a asociarse, no sé si a través de macrozonas, que puede ser una alternativa, pero la propia ley, lo decía recién, lo señala. Al interior de una región yo puedo asociar en áreas metropolitanas comunas que tengan situaciones comunes para resolver problemas que solo no lo puedo resolver. Temas de transporte, de conectividad, de disposición de residuos sólidos. Creo que ahí hay una oportunidad y que en Chile nos tenemos que acostumbrar a ponernos de acuerdo a la autonomía de una región, como la tienen los municipios, pero a ponernos de acuerdo en matrices productivas que nos puedan ser comunes o que se produzca una suerte de sinergia entre una que tiene una potente matriz productiva, pero me falta capital humano, por ejemplo, y una región que tiene un déficit en materia de empleabilidad, pueda responder a los requerimientos de esa región. En algunos sectores productivos ha ocurrido, dependiendo de la estacionalidad, cuando mucha gente puede recorrer el país entero o del sur al norte para los temas de minería, o de la minería muchas veces se trasladan a los temas productivos en materia agrícola. Bueno, ahí hay elementos que, mirando el desarrollo de las regiones vivianas para los próximos 30 o 40 años y no mirarla en el corto plazo. Subsecretario, le queremos agradecer el tiempo para poder conversar, además también en el contexto de un seminario tan trascendental que precisamente busca capacitar, escuchar también a las regiones para ver cuáles son sus inquietudes en un cambio tan estructural, importante y que genera tanta expectativa como es el que estamos viendo por estos días en materia de descentralización. Gracias por acompañarnos. Encantado, Viviana. Muy buenas tardes. Bueno, y aquí nos damos cuenta todos los desafíos y las oportunidades que hay en este proceso, lo que está ocurriendo, cómo se forma ese capital humano, cómo se genera esa identidad en las regiones y cómo precisamente se avanza en el día de mañana en que este anhelo de equidad, de equilibrio en nuestro país, independiente de la región en que uno esté, pueda estar presente. Así que temas y desafíos que van a seguir siendo parte de las conversaciones que tienen que ver con este gran tema que es precisamente la descentralización. Todo este proceso de descentralización, el programa está precisamente impulsando la discusión, el debate que hay respecto al tema. Y en el contexto del seminario que precisamente busca tener esta temática central de los desafíos que enfrentan las regiones en nuestro país, queremos hablar del sinfín de temas que están dando vuelta. Ahí, por ejemplo, la palabra equilibrio, la palabra equidad está presente. Y cada región además tiene desafíos muy distintos. No hay demandas que sean homogéneas.
Ese es uno de los temas que queremos tratar en el día de hoy y para eso nos acompaña Marcela Ríos. Ella es representante residente adjunta del PNUD. Muy bienvenida, un gusto que puedas acompañarnos, Marcela. Muchas gracias, gracias por la invitación. Tiene un contexto tan interesante como este seminario que precisamente busca el fortalecimiento de los gobiernos regionales. Muchos sienten que con la elección de los gobernadores regionales, pensando esto ya en el próximo año, a fines del 2020, se le da el impulso a todo este proceso. Pero esto ya se está dando, esto ya se está discutiendo. De ahí me gustaría conocer tu opinión de dónde sientes tú que están los principales desafíos en esta materia y cuáles han sido los avances. Bueno, efectivamente es un proceso que viene en marcha, hay un proceso de instalación que se aprobó en la ley, donde se ha ido trabajando paulatinamente, quizás a veces con poca difusión mediática, pero el gobierno central y los gobiernos regionales están avanzando en discutir, están trabajando en transferencia de competencia, transferencia de recursos, se está capacitando a los equipos regionales, se está trabajando en cada una de las regiones en la instalación y el ir probando, digamos, las competencias. Entonces, es un proceso inédito en Chile y nosotros desde Naciones Unidas y desde el PNUD en particular estamos muy contentos de poder estarlo acompañando. Nosotros acabamos de lanzar hace muy poquito un informe de desigualdad regional donde justamente miramos la diversidad de condiciones que hay en el país y vemos que por un lado se han venido acortando las brechas de desigualdad, pero también, como decías tú, que quedan diferencias bien importantes. Entonces, desde los ingresos, la pobreza multidimensional, el acceso de las personas a la salud, el acceso de los estudiantes con mejores rendimientos en la PSU a centros educacionales, en educación superior, hay un conjunto de indicadores y materias que son específicas y más exigentes en materia de desarrollo que todavía muestran desigualdades importantes. Las regiones no se mueven todas juntas y tampoco existe un panorama como que uno pudiera simplificar diciendo Santiago versus todas las regiones. En realidad es mucho más diverso, más complejo, vemos que se mueven quizás como un poco en clústeres. Aysén y Magallanes juntas, las regiones mineras del norte tienen una realidad distinta y después donde sí vemos un rezago en muchos indicadores de desarrollo donde se requiere una mirada particular entre O'Higgins y los lagos, ahí en el Maule, en los ríos, hay una situación específica que requiere ser atendida también. Es cierto, tú dices acá hay desafíos que son escuchar precisamente esas demandas particulares, que estamos hablando muchas veces de una comunidad, de una comuna, de una región, también de las macrozonas de las cuales se ha hablado, pero también hay oportunidades. Y cuando las cosas están en construcción está esa posibilidad de aprender de la experiencia, sobre todo porque tú has hecho mucho trabajo en políticas comparadas a nivel regional. Entonces, ¿dónde ves tú que están las mayores oportunidades de nuestro país en este proceso? Bueno, yo creo que en la medida que esto se ha hecho de manera paulatina, permite disminuir la cantidad de errores y permite ir afianzando ciertas áreas antes de pasar a nuevas competencias. Acá la elección directa de gobernadores regionales es una gran oportunidad, porque por primera vez las personas, los ciudadanos en regiones van a poder elegir directamente a sus autoridades y eso va a dotar a esas autoridades de una legitimidad y de un mandato claro, porque va a haber una elección, van a haber programas de gobierno, van a haber propuestas en competencia. Los ciudadanos de cada una de las regiones van a poder, por lo tanto, elegir dentro de distintas miradas y propuestas de soluciones a los problemas de su región. Entonces, eso abre una oportunidad. Es cierto que muchos lo ven con desconfianza, con preocupación. Es cierto que no está todo resuelto, es cierto que esa legitimidad democrática tiene que estar acompañada de recursos, de competencias, pero nos parece, y eso ha sido la evidencia, digamos, en otros países del mundo, en que la elección de autoridades es un paso clave, es esencial, es un requisito importante que tiene que cumplirse, porque en la medida que esos gobernantes tienen un mandato popular, tienen también, por lo tanto, un compromiso para resolver los problemas que es específico a su comunidad. Entonces ese es ciertamente una enorme oportunidad. Marcela, y ahí te quiero llevar al tema que ha sido el más contingente y el que más se ha debatido, que es cuánta capacidad, qué atribuciones tienen
es finalmente el fantasma que ronda todo el proceso de la elección de los gobernadores regionales. ¿Cuál es tu opinión y sobre todo pensando en el PNUD, en todo este acompañamiento que ha hecho el proceso? Mira, acá yo creo que también miradas quizás centralistas que a veces no quieren soltar el poder, a veces usan argumentos respecto al capital humano en regiones. Es cierto que hay déficit en algunos temas, pero acá hay tiempo y hay un país con el nivel de ingreso y los indicadores de desarrollo que tiene Chile, tiene las capacidades, tiene los recursos para fortalecer capital humano en todos sus territorios. Entonces, que también sigue existiendo prejuicio finalmente, sigue ¿no? Sigue existiendo prejuicio. Hoy día las universidades están jugando un rol muy activo en muchas regiones. Hay los niveles de acceso a la educación superior prácticamente son igualitarios en distintas zonas. Entonces, lo que se requiere es políticas activas de recaptura de ese capital humano. Hay que hacer políticas en coordinación con las empresas, con el sector privado y con las universidades para poder generar incentivos a la contratación de profesionales, y también hay un proceso que ya está en marcha, pero hay que continuar y profundizar, de formación y capacitación en aquellas áreas donde se necesiten. Quizás no en todas las áreas se necesita acompañamiento y formación, pero en muchos ámbitos que estaban totalmente centralizados en Santiago y no había, por lo tanto, competencias en otras zonas del país, se va a requerir un acompañamiento más importante, pero pensamos que eso es algo que se va a ir dando necesariamente como un proceso en el tiempo. Marcela, me gustaría ir a un tema bien específico, pero que puede ser la forma de ver otras temáticas que rondan la discusión en nuestro país. El tema de género. Tú eres especialista en la materia y nosotros el año pasado fuimos testigos cómo, a partir de las calles, sobre todo en las universidades, esto estuvo muy presente. Y ahí yo me imagino que la mirada en una región, en una ciudad, puede ser muy distinta, que esto está a la visión que se tiene, por ejemplo, acá en Santiago, en la discusión, en los mismos medios. ¿Cómo, por ejemplo, crees tú que esos temas tan puntuales deben ser abordados por las regiones donde seguramente, como ocurre también en otras cosas, los desafíos, las problemáticas son muy distintas? Sí, bueno, una de las cosas que hacemos nosotros en el informe, y aprovecho de pasar el aviso, está disponible en nuestra página web, pnud.cl. Una de las cosas que vemos justamente con los temas de género es que las brechas, por ejemplo, en los temas de ingresos, sabemos que hay una brecha de salarios entre mujeres y hombres en Chile, que es uno de los déficits de desarrollo, pero lo que vemos que es en realidad una mala noticia es que en las regiones donde hay mayores niveles de ingreso, las brechas en salario entre hombres y mujeres son más grandes. Y en las regiones más pobres, donde hay salarios más bajos, la desigualdad entre hombres y mujeres es menor. Entonces, este claramente es un tema de preocupación en las regiones, por ejemplo, mineras del norte, donde la industria minera sigue siendo una industria muy masculina. Ahí tenemos las brechas más grandes. Entonces, no solo por generar crecimiento económico, no solo por aumentar los ingresos, se van a abordar los déficits de desigualdad de género, se necesitan políticas específicas, se necesita proactividad, y yo creo que ahí hay un camino enorme. Estamos viendo avances muy importantes. Yo creo que gran parte de la movilización de las jóvenes, de las estudiantes, no terminó impactando solo en la educación, sino que ha tenido un efecto diseminador de la demanda de igualdad en muchos ámbitos, ¿no? En los colegios profesionales, en el Congreso, en los partidos políticos, y acá ciertamente los gobiernos regionales tienen que tomar estos temas, mirar las condiciones en aquellas regiones donde las mujeres tienen dificultad de acceso al trabajo o a la educación, hacer políticas específicas para aumentar la igualdad es un desafío esencial hoy día. Interesante ese punto, porque efectivamente muestra lo que debe suceder con otros temas como la salud, la educación, donde muchas veces se exacerban esas brechas que están presentes en nuestro país. Pero volviendo al tema más general, ¿cuál crees tú que es la temática más urgente, el piso mínimo que debemos tener resueltos para enfrentar un proceso como precisamente es la elección de los gobernadores regionales el próximo año? Bueno, yo creo que es importante tomar ciertos acuerdos respecto de las competencias y los recursos. La elección de los gobernadores regionales tiene que ocurrir también con un piso básico para que los gobiernos puedan funcionar. Es bien importante que no se frustren las expectativas de la ciudadanía. Entonces vamos a tener como país, como sociedad, que tener una discusión respecto de clarificar muy claramente las competencias de los gobiernos regionales, para que puedan cumplir su mandato. Y yo creo que ahí entonces lo urgente es eso, terminar de definir el diseño, que las competencias
que van a tener los delegados presidenciales Sí. estén acotadas, sean claras. ¿Ves ahí tú una problemática entre el rol del gobernador regional y el delegado presidencial, que en el fondo reemplazaría al intendente bajo la lógica que conocemos ahora? Hay un potencial de problema ahí si no están claras las competencias, si no está clara el rayado de cancha, digamos. Yo creo que es cierto que hay espacio para la innovación, pero es bien importante que los delegados presidenciales tengan un mandato claro, único, digamos, y que puedan aportar al desarrollo de las regiones a través de las políticas centrales, haciéndose parte, colaborando con los mandatos de los gobiernos regionales, pero lo que no sería bueno para el país ni para las regiones es que se produjera un choque de mandatos, ¿no? Un choque de perspectiva. Entonces es muy importante aclarar eso con tiempo y hacer que los delegados presidenciales y el aparato del Estado central esté también a disposición, tenga ciertos niveles de flexibilidad en aquellos ámbitos donde no se transfieren las competencias, pero que son importantes para el desarrollo de las regiones, que se siga trabajando de manera muy colaborativa. Y en esto nosotros pensamos que el tema de las alianzas es importante. Alianzas no solo al interior del Estado, sino que mucha alianza público-privada, con el sector privado, con las ONGs, con las universidades, con la ciudadanía. Marcela Ríos, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros, ser parte de este programa y seguir tomándole el pulso a todo este proceso que está viviendo nuestro país, un proceso tan estructural e importante. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y obviamente rescatamos de esta conversación esto, que finalmente las demandas de las regiones no son homogéneas, cada una tiene características y especificaciones bien puntuales, y además también ir derribando esos prejuicios respecto al capital humano y a los desafíos precisamente que enfrentan para poder estar presente en un tema tan trascendental como va a ser precisamente la elección de los gobernadores regionales el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos. VTR presentó Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.